buenas tardes a todas las personas que nos acompañan en una nueva emisión de Uno de cada estantería en vivo. Saludamos muy especialmente a las personas que nos están viendo en este momento a través de Twitch y las invitamos a compartirnos sus opiniones, sus comentarios, sus sugerencias, lo que quieran decirnos a través del chat. Saludamos también muy especialmente a las personas que nos ven en diferido a través de los videos de YouTube. Y saludamos muy especialmente a nuestra creadora y fundadora de este espacio literario en Twitch, Kathleen Arenas. Hola, ¿cómo estás? Hola, hola Iván, muy buenas tardes y buenas tardes a todos quienes nos acompañan a esta hora, ya sea en vivo a través de nuestro canal de Twitch o en diferido a través de nuestro canal de YouTube. Muchísimas gracias por estar ahí, por todo su apoyo, sus comentarios, sus mensajes diarios. Créannos que pues eso es lo que nos alienta a seguir, a mantener este espacio literario aquí en Twitch y en YouTube. Cuéntame, Iván, ¿cómo estás en esta tarde de jueves? Muy bien, todavía con frío, aquí sigue lloviendo, sigue haciendo mucho frío en Bogotá. Esperamos que si nos están viendo desde otras partes de Colombia o del mundo, pues estén con un clima un poco más amable, pero pues listo y preparado para una nueva lectura el día de hoy. ¿Tú cómo estás? Bien, muy bien. Lista y preparada. No sé qué vamos a leer hoy. Bueno, para hoy les traigo, le decía a Cata que es mi vieja confiable, porque pues es una fuente de lecturas para este tipo de espacios muy grande. Este no lo habíamos leído, es una historia de un libro que se llama La sangre de los libros. Este libro de acá es de el autor español Santiago Posteguillo y sigue la misma como la misma composición de un libro de él que ya habíamos leído que se llama La noche en que Frankenstein leyó el Quijote. Estos libros, que son en realidad, no podría decir que es una trilogía porque no siguen una secuencia entre ellos, pero sí son tres libros de la misma naturaleza. El tercero es El séptimo círculo del infierno, también de Posteguillo. Son libros en los que el autor nos cuenta historias un poco relacionadas con la creación de algunas obras famosas, nos cuenta historias sobre algunos autores muy reconocidos. Aquí hemos leído ya dos de estas historias, si mal no recuerdo. Leímos la historia de Dostoyevsky, de cómo escribió en 26 días el texto de El jugador, y también leímos la historia sobre cómo surgió Primeras impresiones de Jane Austen, que más adelante, después de una revisión, se llamó Orgullo y Prejuicio. Entonces ya conocimos esas dos historias de la mano de Posteguillo. Ustedes ya saben más o menos cómo es la dinámica, ya saben cuál es el interés de este autor en contar estas historias. Así que hoy les traigo una nueva historia, no les voy a decir de quién es, simplemente se titula Agorafobia. Entonces vamos a ver si en el camino lo van descubriendo y si ya conocían o no conocían esta historia sobre un autor o una autora, todavía no sabemos, que nos va a contar Santiago Posteguillo. ¿Qué te parece? Ok, no, pues como siempre, estas historias sobre cómo se escribieron los libros, sobre escritores, pues siempre me han parecido que enriquecen muchísimo la lectura. Así que bueno, ya estoy intrigada. Por lo tanto, sí, es todo tuyo el espacio. Vamos a ver de quién se trata hoy. Listo, entonces sin más preámbulo, aquí está este relato que, como ya les mencioné, se titula Agorafobia. Dice así: Thomas Higginson era alguien diferente. Quizá por eso estaba destinado a cruzarse con otra persona aún más peculiar. Thomas Higginson estaba en contra de la esclavitud y desde el principio militó muy activamente en las filas de los abolicionistas en unos Estados Unidos divididos por aquella controversia en pleno siglo XIX. Él era un hombre de principios férreos, y si acabar con la esclavitud implicaba el desmembramiento de la nación o incluso una guerra civil, estaba persuadido de que habría que pasar por ello. También tenía otras opiniones sorprendentes para la época.
creía firmemente en la igualdad de derechos entre hombres y mujeres. Y en medicina defendía la utilidad de los tratamientos homeopáticos, que hoy en día, aunque discutidos aún en nuestro país, están incorporados a la sanidad nacional francesa o alemana. En suma, Thomas Higginson era alguien muy raro. Tras la Guerra Civil Americana, después de haber comandado con grado de coronel el primer regimiento de negros de Carolina del Sur, decidió centrarse en otras rarezas suyas, como por ejemplo, el fomento de la literatura. Ya les he dicho que Thomas Higginson era un hombre muy extraño, que se ocupaba de muchas causas perdidas. Con el fin de promover, pues, la creación literaria, escribió un artículo en la prensa de la época, concretamente en el Atlantic Monthly, donde daba consejos para los jóvenes escritores. Él nunca imaginó que aquel artículo podría cambiar la historia de la literatura norteamericana, pero así fue. Higginson prosiguió con su vida y sus causas perdidas un tiempo, sin reparar en el impacto que un texto como aquel pudiera tener en nadie. Sinceramente, no pensó que lo fuera a leer mucha gente. Sin embargo, al poco tiempo de publicarse el artículo, recibió en su casa una carta escrita por una mujer. La letra era claramente de mujer. Y es que, aunque Higginson era firme defensor de que tanto hombres como mujeres merecen los mismos derechos, también tenía claro que en muchos aspectos somos diferentes. A veces en grandes asuntos, otras veces en pequeños detalles, que a la postre nunca son realmente tan pequeños. Thomas Higginson cogió la carta y, tras mirarla por arriba y por abajo con la curiosidad casi infantil del niño que inspecciona un regalo antes de abrirlo, se sentó en su despacho, tomó un abrecartas y rasgó el sobre. Al parecer, la autora de la misiva tenía 32 años e intentaba ser poeta. Adjuntaba 4 poemas para que fueran evaluados por Higginson. No sé si usted estará demasiado ocupado para decirme si mi poesía está viva. Eso decía la autora en la carta. Estaban en 1862 en Estados Unidos. Cualquier otro habría desechado aquellos versos sin leerlos siquiera, pero él no. Era congruente con sus principios. Le llamó además infinitamente la atención que la autora de la carta y los poemas no quisiera saber si su poesía era buena o publicable, sino si estaba viva. Higginson había leído muchas formas de definir un poema, pero rara vez había oído en boca de un crítico literario el calificativo viva. Higginson, hombre metódico, extendió los poemas sobre la mesa y los leyó muy concentrado. Es cierto que él, como ya he referido más arriba, era peculiar, pero aquellos poemas eran aún más extraños que la más particular de sus rarezas. Y sin embargo, los versos tenían algo que impedía que nadie se pudiera quedar indiferente ante ellos. La rima, desde luego, era torpe, irregular, el ritmo variaba, y la puntuación. «Por Dios bendito», exclamó Higginson en su despacho. Como alguien que evidentemente tenía una gran sensibilidad y un vocabulario notable y hasta ingenio para generar curiosísimas imágenes poéticas y metáforas evocadoras, podía saber tan poco sobre puntos y comas. Solo por eso muchos habrían desechado aquellos poemas sin dar respuesta siquiera al autor, pero él no. Higginson le respondió animándola a que siguiera esforzándose y rogándole que le enviara más poemas. También intentó aconsejarla en lo referente al uso de los signos de puntuación. Él pensaba que todo el mundo podía mejorar. Durante 8 años, aquella autora desconocida fue enviando poemas a Higginson y más cartas. La poesía mantenía aquella intensidad sorprendente y Thomas Higginson estaba conmovido por su fuerza expresiva, pero por otro lado, la escritora no hacía el más mínimo esfuerzo por corregir los flagrantes errores en el uso de los signos de puntuación, y aquello exasperaba a Higginson sobremanera. En su cabeza no había explicación posible a semejante contrasentido entre un manejo brillante de la imaginación poética y un desapego absoluto por las convenciones gramaticales. Pero Higginson, hombre tenaz donde los haya, se había guardado un as en la manga. Él no era proclive a darse por vencido con facilidad, así que se decidió a invitarla y le propuso que fuera a su casa a conocerlo personalmente para así poder hablar con tranquilidad sobre toda aquella poesía tan enigmática.
La respuesta de la misteriosa poetisa no se hizo esperar. Higginson llegó a casa y allí, sobre la mesa del despacho, el servicio de la casa le había dejado la nueva carta. Él se sentó y la abrió con el mismo abrecartas con el que había abierto la primera de aquellas misivas. Si usted pudiera desplazarse hasta Amherst, estaría encantada de conocerlo personalmente, pero no abandono la casa de mi padre para ir a ninguna otra residencia o ciudad. No salía nunca, y no parecía estar dispuesta a hacer una excepción ni siquiera con la única persona que se había molestado en leer sus poemas, comentarlos y animarla a seguir escribiendo. Ni siquiera por alguien así. Una vez más, cualquier otro hubiera dado el caso por imposible, pero Higginson aceptó desplazarse y fue hasta Amherst para visitar a la misteriosa escritora. Cuando llegó a su casa, Lavinia, la hermana de la poetisa, lo recibió en el hall. No sabe cómo le agradecemos esta atención suya. Sus cartas han animado mucho a Emily. Pero debo advertirle, mi hermana es distinta, dijo Higginson concluyente. Sin duda, aceptó Lavinia al tiempo que sonreía. Pero en grado extremo. No sale de su casa desde hace años y acepta muy pocas visitas, aunque es una persona maravillosa y tremendamente cariñosa con los niños. Higginson asentía mientras escuchaba las explicaciones de la hermana e iban ascendiendo por las escaleras de la casa para llegar al piso de arriba. Emily Dickinson lo recibió a solas, en una habitación pequeña pero luminosa, con una espléndida ventana desde la que la poetisa contemplaba el mundo. Él extendió la mano para estrechar la de la escritora, pero ella, tras una tímida sonrisa, dio un paso atrás. Siempre rehuía cualquier contacto físico con personas de fuera de la familia. No se estrecharon las manos. Se hizo un breve silencio. Lavinia se dirigió a Higginson en un intento por mitigar la frialdad del recibimiento de Emily. Siéntese, por favor, y lo invitó a acomodarse en una silla junto a la ventana, justo frente a la escritora, que en ese momento miraba hacia el exterior a través de los cristales. Bien, perfecto, os dejo a solas, continuó Lavinia. Debe de haber muchos temas de los que hablar. Y salió. Gracias por venir, dijo Emily. Gracias por enviarme sus poemas, respondió Higginson. Empezaron despacio, pero pronto pudieron ir hablando de diferentes asuntos relacionados siempre con los poemas, hasta que llegaron al delicado punto del inapropiado uso de los signos de puntuación. Él intentó persuadirla de que debía aceptar algunas correcciones en sus versos, pero ella simplemente sonreía. El mal uso de los signos de puntuación distorsiona la fuerza emotiva de sus poemas, sentenció Higginson. ¿Usted cree?, se limitó a decir ella. Hablaron un poco más, luego se despidieron. Siguieron intercambiándose decenas de cartas y 3 años después se verían una vez más. Emily Dickinson falleció. Thomas Higginson estaba convencido de que toda aquella obra poética no podía simplemente desvanecerse en el olvido, e impulsó la publicación de parte de aquellos poemas irrepetibles que Emily guardaba en un arcón y que su hermana Lavinia había descubierto. Eran centenares, un regalo para la historia de la literatura, poemas escritos en la soledad intensa de una vida circunscrita, prácticamente, a una pequeña habitación. Emily solo le había mostrado a su amigo Higginson la punta del iceberg. Había más de 1700. Ahora bien, cuando Higginson, junto con la familia de Emily, por fin publicó una parte sustancial de aquellos poemas, corrigió la ortografía, eliminó las mayúsculas que no procedían y quitó todos esos absurdos guiones que ella usaba en lugar de puntos, comas o puntos y comas. Thomas Higginson supo apreciar la potencia de aquellos textos, pero nunca comprendió que a Emily Dickinson los signos de puntuación le importaban un pimiento y que las mayúsculas están para destacar lo que se quiere destacar, para las cosas importantes. La vida para ella no estaba hecha de puntos y comas, sino de esas líneas intermitentes entre las que ella insertaba palabras mágicas. Ahí va un botón de muestra traducido al español, con mis limitaciones,
pero con inmenso fervor, y eso sí, sin cambiar ni una mayúscula y sin sustituir ninguna línea de Emily Dickinson por ningún punto o coma. Dios me libre de enmendar una sola coma a alguien tan absolutamente genial. Este es el poema, como todos los de ella sin título, numerado como 327 en la mayoría de las ediciones actuales. Antes de que se apagaran mis ojos, me encantaba ver, como a otras criaturas que tienen ojos y desconocen otra manera. Pero si se me dijera hoy que podría tener el cielo para mí, te digo que mi corazón se partiría por el tamaño. Las praderas, mías; las montañas, mías; todos los bosques, las eternas estrellas, tanto del día como pudiera absorber entre mis ojos finitos; los movimientos de los pájaros mojados, el camino ámbar de la mañana; para mí, para mirar cuando quisiera, las noticias me matarían. Mucho más segura, imagina, con solo mi alma sobre el alféizar de la ventana, donde otras criaturas posan sus ojos ignorantes del sol. Higginson fue muy criticado después por corregir la puntuación y hasta algo del texto de los poemas. Hasta 1955 no se publicaron los poemas de Emily Dickinson tal y como ella los escribió, pero a Higginson hemos de agradecerle que le respondiera y que la animara a seguir escribiendo poesía, que hasta la visitara y hablara a menudo con ella de literatura. Quizá nunca comprendió la excelencia de la obra de la autora, pero intuyó su genialidad y seguramente favoreció al contradecirla que ella se reafirmara en su forma de escribir, porque los genios parecen navegar mejor a contracorriente. Gracias, Higginson, y por supuesto, gracias, Emily, por mirarnos con tanta atención desde tu ventana. La agorafobia te impidió salir al mundo, pero tú supiste ver, mejor que nadie, a las personas desde dentro. Emily fue perdiendo la vista poco a poco, de ahí el sentido de los primeros versos del poema transcrito, pero parecía que cada vez veía con más nitidez el alma compleja de la humanidad. Leer a Emily Dickinson es mirar muy dentro de uno mismo. A veces puede dar vértigo. ¿Qué te pareció esta historia? Ay, no, pues hermosa, muy conmovedora. eh, Creo que, no sé, perfecta para una tarde como la de hoy, de pronto en las circunstancias en las que estamos. Y bueno, ya no estamos como súper encerrados ni esto, pero bueno, digamos que venimos de un proceso en el que sí, solamente podíamos como ver el mundo a través de la ventana o a través de la literatura. Entonces sí, pues valiosa aportación, valiosa comentario pues sobre la vida de esta gran autora incomprendida, digamos, por muchos, por mucho tiempo. Sí, el tema de las correcciones arbitrarias, el tema de, bueno, que entonces como no salía, entonces era la rarita. De hecho, hay muchos comentarios sobre su humor, pero bueno, digamos que su genialidad permanece y pues va más allá de todo eso, ¿no? Lo que sucede es que, bueno, ya alrededor de estas figuras que son como tan míticas, pues se van tejiendo esas, esos digamos, esos chismes, tal vez, esas historias que, bueno, digamos que no podremos saber si fueron completamente verdad, pero bueno, queda entonces la obra, digamos, la importancia de una obra literaria, de una obra poética, y así como lo indica Santiago Posteguillo, pues el legado al mundo, ¿no? No sé, tú qué opines sobre esta historia, ya la habías leído antes, ¿cierto? Sí, estos libros sí ya los conozco en su totalidad porque son
Libros muy sencillos de leer, la verdad. Son libros con historias muy atrayentes. Cada historia es de este tipo, son historias muy corticas. Se pueden leer en cualquier orden, entonces uno las puede leer como quiera. Y son pequeñas historias muy atrapantes. Como les he comentado, cada que leemos este tipo de libros, muchas veces uno conoce de pronto al autor, conoce la obra, pero no conoce todo ese trasfondo de cómo se creó, de cómo era la vida de estas personas. Y estas historias me gustan mucho porque no son historias que se limiten como al chisme o a la anécdota graciosa o curiosa, sino que nos cuentan realmente mucho de la vida de estas personas, independientemente de que, pues obviamente, están contadas de una manera muy como novelesca. Todas estas conversaciones son ficticias, obviamente, son eh, imaginaciones de Posteguillo con respecto a cómo sucedieron los hechos, pero siempre afianzado en una realidad histórica, en qué fue lo que pasó con, por ejemplo, en este caso con Emily Dickinson, con sus poemas, cómo los editores alteraron su obra, cómo pues era la vida de ella teniendo agorafobia, no saliendo mucho de su casa, pues con esa imagen que nos pintan de ella, tal vez un poco temperamental. Entonces son historias que me parecen, como tú decías al principio, que enriquecen mucho la obra, y más allá de que uno le guste el autor o lo haya leído en alguna ocasión, nos permite ver un trasfondo muy interesante en la misma naturaleza de el escritor, ya sea poeta, ya sea novelista, ya sea cuentista, que en cierto sentido, si a uno le gusta el tema, si a uno le gusta escribir, si uno sueña con contar sus propias historias, le puede dar una perspectiva muy interesante de cómo fueron las vidas de estos grandes autores, de estas grandes autoras también. Sí, completamente de acuerdo. Además, porque pues saber ese contexto, digamos que enriquece muchísimo, o bueno, como que da luces sobre los textos, ¿no? Digamos que lastimosamente con la obra de Emily Dickinson, bueno, pues no solamente fue el tema de la edición, también digamos que la obra no se publicó en un orden, entonces como no contaba con, pues muchos de los poemas no cuentan con título, entonces sí, digamos que un poco de arbitrariedad ahí con el tema de la publicación, y pues debido a eso se perdió un poco del texto que de pronto daba una publicación ordenada, ¿no? Digamos, el tema de la evolución de su de su escritura, bueno, siempre los temas que manejábamos, que todo pues eran como la muerte, la inmortalidad, temas así como metafísicos, pero sí, lastimosamente, digamos que bueno, por unas u otras acciones, pues eso no se publicó en orden, entonces pues lo que tenemos en este momento, pues muchas de son especulaciones, cartas perdidas, manuscritos. No obstante, sí, digamos que esta correspondencia con Thomas Higginson, sí, digamos, está documentada. Entonces, bueno, esto sí, sí es verídico. Pero sí, de resto, de ahí en adelante, pues ya tenemos un muy poco rastro, lastimosamente, y bueno, eso también contribuye al mito, ¿no? Entonces, bueno, tenemos, sí, no sé, eh, viajes a la casa, es casi lo que pasa de pronto con Jane Austen. Entonces, no, bueno, la casa, Amherst, que era el pueblo donde vivía, y bueno, tenemos un montón de mitos alrededor de su figura, que bueno, digamos que podemos decir que se cometieron muchos errores, pero como dice también el autor, ahí está también pues esa buena labor que hizo el editor de no dejar perder ese legado, ¿no? Imagínate pues donde todo esto se hubiera quedado guardado, perdido. Bueno, hay casos en la literatura en las que, bueno,
tarde o temprano estos manuscritos salen a la luz, pero bueno, también ahora hay muchas cosas que lastimosamente pues no conoceremos precisamente porque pues se quedaron ahí, nadie hizo como la labor de publicar y bueno, digamos que en estas épocas era muy complicado obtener una voz y tal vez ese es otro de los logros de la autora, pues haber conseguido su voz y haber también de alguna u otra manera pues encontrado su estilo, ¿no? Quería preguntarte sobre eso, ¿qué opinas porque ella es muy famosa por ese tema de la puntuación, el tema de pronto de la arbitrariedad? ¿Tú crees, qué opinas de eso? ¿Qué sensación te dejó? Bueno, pues ahí hay dos cosas básicamente por las cuales escogí esta historia para hoy y aprovecho para hacer la cuñita. Fue precisamente por la emisión de este martes del programa de El Árbol Rojo de Uniminuto Radio, en el cual estaban hablando también con una poetisa, con una profesora de escrituras creativas de la Universidad Nacional. Ahorita no recuerdo muy bien el nombre, perdón por eso, pero eh, en algún momento de la entrevista le preguntaron pues que cómo se enseña a ser poeta, cómo se enseña la poesía y si se puede enseñar a ser poeta. Y ella decía algo que me pareció muy interesante, y es que en realidad ese tipo de cosas es muy difícil enseñarlas. Más bien lo que hacen ellos como docentes de este tipo de cosas es encaminar a las personas que tengan una inclinación hacia ella. Y eso me pareció muy curioso teniendo en cuenta pues la historia de Dickinson. Y es uno, pues bueno, yo no sé si lo he contado alguna vez en el canal, pero yo soy profesor de escritura académica y pues obviamente nosotros tenemos que hacer mucho énfasis en eso, en la puntuación, en la construcción de oraciones, porque estamos transmitiendo un conocimiento, estamos escribiendo un texto académico, un texto científico que otras personas van a leer, y la claridad conceptual y la claridad en esa escritura es fundamental. Pero en narrativa, en cuentos, en novela, en poesía no pasa lo mismo, no necesariamente pasa lo mismo. Hay ejemplos famosísimos de autores que escriben sin puntuación, por ejemplo, escriben párrafos completos sin poner una sola coma, sin poner un solo punto. Hay ejemplos famosos de autores que trastocan el orden de las oraciones para cambiar el sentido del texto. Y todo esto son expresiones vanguardistas que se permiten en este tipo de artes. No necesitamos seguir unas reglas establecidas, sino que podemos romper esos límites, y es precisamente la gracia de este tipo de escritura, ¿no? Romper esos límites. En alguna ocasión en el taller de escritura que tuvimos con la profesora Laura Rodríguez, ella también nos mostraba ejemplos de textos rarísimos. Un texto que era un dibujo prácticamente, un texto francés que es un dibujo de una lluvia de palabras con una sombrilla también hecha de palabras. Veíamos textos que se pueden leer al derecho, al revés, de arriba para abajo, en formas muy diversas. Y ese nivel de creatividad o esa posibilidad de jugar con el lenguaje es algo que pues yo estoy de acuerdo con la profesora que entrevistaron en El Árbol Rojo. Ese tipo de cosas creo que no se pueden enseñar. Uno difícilmente le puede enseñar a una persona a ser transgresora con su lenguaje o con la escritura. Uno puede guiar, uno puede mostrar ejemplos, uno puede abrir la perspectiva de la persona para que se dé cuenta que ese tipo de cosas se pueden hacer, pero me parece muy difícil enseñarle a una persona a hacer eso. En el caso de Emily Dickinson, pues tenemos una persona que ya lo hacía, y lo que querían hacer era el proceso contrario. Querían que ella escribiera según unas reglas específicas, según unas reglas estrictas, que pues a mi modo de ver en poesía es todavía más ridículo si cabe. O sea, el texto aquí en Posteguillo, cuando nos presenta el texto, nos pone el texto original en inglés. Creo que aquí no creo que se alcance a ver, pero el texto efectivamente tiene un montón de mayúsculas en partes súper extrañas. Tiene unos guiones, tiene una composición en las oraciones
más bien medio rarito. Pero pues creo que eso tiene mucho que ver con lo que quería transmitir la misma autora, ¿no? Si ella pone una mayúscula en una palabra, es porque, como nos dice Posteguillo, ella la quiere enfatizar, quiere que esa palabra sea más fuerte, más potente. Por ejemplo, en los primeros versos de este poema, la palabra ojos está en mayúscula y como nos cuenta Posteguillo, pues ella estaba perdiendo la vista mientras escribía algunos de estos poemas. Si no salía de su casa, el único medio de comunicación con el exterior era ver por una ventana. Entonces, si uno comprende todos esos elementos, yo creo que uno puede entender por qué ella escribía como escribía. Y que no es necesariamente que no es ignorancia con respecto al idioma, no es que lo hiciera porque ella no supiera, sino porque quería transmitir un mensaje con esa manera de escribir. Y pues en poesía creo que eso es muy valioso, eh, trasciende la limitación de las solas palabras y las convierte en un vehículo de transmisión de ideas que va más allá de ponerlas en un orden específico o de construir unas oraciones como siempre nos dicen que deben construirse. Entonces, a mí personalmente, cuando yo conocí esta historia, yo no conocía mucho de Emily Dickinson. Había leído, si acaso, un par de poemas, pero como muy superficialmente. Pero a mí me encantó, o sea, me pareció que es una... Si uno tuviera en algún momento que enseñar la capacidad creativa que tienen las palabras, yo creo que arrancaría con Emily Dickinson. O sea, eh, es porque me parece súper transgresor, sobre todo hoy en día, que a uno le están enseñando constantemente que las cosas no se pueden hacer de otra manera, que las cosas se tienen que hacer así como dice la regla, así como dice la RAE, así como dice el profesor, y no sé, mostrarle a la gente que alguien tan genial y tan grande como Emily Dickinson, porque como tú decías, no estamos hablando de cualquier poetisa, estamos hablando de tal vez la más grande de Estados Unidos, que ella lo hizo de esa manera y como dice Posteguillo, le valía un pimiento lo que le dijeran. Me parece que es una lección para cualquier autor que quiera explorar esos ámbitos de la creatividad, me parece que es una lección gigante. Sí, completamente de acuerdo. Además, ahora que digamos que hablamos como de esos cánones, eh, sí, digamos que bueno, para romperlos en un cierto punto hay que conocerlos, ¿no? Sin Ujú. embargo, digamos que el tema de la experimentación, no sé, lo que ahorita podríamos llamar escrituras creativas, etcétera, pues igual yo siento que son muy rígidas, ¿no? Y que lastimosamente en el proceso de escritura, no sé si de pronto alguien que nos vea se sienta identificado, eh, o no sea muy duro. eh, no sé, incluso no sé si de pronto les pasa a tus estudiantes, por ejemplo, que bueno, hay que enseñar de pronto una estructura, porque bueno, cada contexto pues tiene su manera y bueno, sus moldes, por así decirlo, pero yo siento que cuando esos moldes no están, pues es cuando vienen las crisis, ¿no? Y cuando viene el tema de, bueno, estos síndromes, el síndrome de la página en blanco, el síndrome del impostor, que pues afectan realmente a uno. En algún punto pensaría, nada, pero la gente sí es insegura y, ay, y la gente, y no, realmente son problemas reales, porque pues digamos que esto es lo que hacen esos cánones, ¿no? Sí, y pues de ahí también fluyen estas corrientes como, bueno, de libre escritura, flujos de pensamiento, etcétera, porque pues en ocasiones, bueno, dependiendo del tipo de escritura que se esté manejando, o incluso el tipo de personalidad de quien esté escribiendo, pues estos métodos funcionan o no. Entonces, claro, si hay alguien que de pronto no se sienta bien con esas estructuras y que de pronto lo cuadriculen así, pues ya sea, no sé, en los ámbitos académicos, o alguien que de pronto se ponga a buscar consejo y de pronto encuentre como estos
no sé, como estos recursos que leíamos al principio, no sé, como el libro de cómo no escribir una novela, que por eso les decíamos como esto hay que saberlo, más no seguirlo pues al pie de la letra, porque pues las condiciones para cada quien son diferentes, ¿no? Y la industria va cambiando y bueno, depende de lo que también se quiera lograr con la escritura. Pero sí, yo siento que igual con todo eso hay una cierta rigidez. Hay géneros que están completamente formulados a mi modo de ver, es decir, uno coge un libro y el otro y el otro del mismo autor son exactamente iguales y no es una cuestión de estilo, se nota que es una fórmula, por ejemplo. Entonces, claro, vemos que esta es una reflexión pues que viene de una autora que, como bien lo dice, sí, no le importaba porque pues su afán de pronto no era escribir la obra maestra del siglo, ni, no sé, ser publicada y ser famosa, sino que bueno, ya venía de una intención más personal, ¿no? Y también siento que era una necesidad, ¿no? Para muchos escritores, el tema de escribir es más decían por ahí, leer y escribir, pues es una incapacidad también de conectarse con el mundo, ¿no? Mucha gente, bueno, la visión bonita de leer y escribir, pues es no, sí, crear y bueno, hacer tu propio mundo, pero bueno, la otra versión es, bueno, qué tan inconforme estás, qué tan incapaz de comunicar eres, y ahí es donde vienen a veces los grandes genios y los grandes autores, ¿no? Realmente esa imposibilidad de comunicarse de otra forma, ¿no? Digamos que los últimos años de Emily Dickinson, pues digamos que fue en el total aislamiento precisamente por esa condición, es decir, no era como, oh sí, no, es que quiero irme y volveré, sino que realmente se trataba de algo que iba más allá de cualquier otra cosa, ¿no? Entonces, sí, muchas reflexiones ahí. No sé, de pronto, qué opines al respecto de estos moldes, también de tantas tendencias de pronto, pero yo siento que hay tanta información en el ambiente que eso puede llegar a ser muy contradictorio y mucha gente que tiene como la necesidad de ir, de estar conociendo historias, pues se pueden frustrar básicamente por esos moldes y por esos, no sé qué reflexión tengas al respecto. Sí, pues yo creo que esta historia de Dickinson también nos ayuda mucho al respecto de eso, porque lo que tenemos es una persona, como nos lo dice Posteguillo y nos lo dice pues la propia historia de la autora, tenemos una persona que prácticamente vivía a través de sus escritos, a través de la literatura. Y eso, por un lado, hizo que fuera muy prolífica, por un lado hizo que escribiera mucho y prácticamente todo lo que ella escribía lo hacía con ese tono poético que le quería imprimir. Las cartas que le escribía a Higginson, sus propios poemas, cartas que escribía con sus familiares, todo tiene ese tono poético. Entonces es una cosa que ella no hacía, o al parecer ella no lo hacía, como tú decías, por el hecho de escribir la gran poesía norteamericana o por el hecho de hacer una obra maestra que todo el mundo quisiera apreciar, sino que lo hacía por amor al arte, porque lo quería hacer y punto, porque eso era lo que ella le permitía tal vez lidiar con esa vida que estaba llevando, con pues ese encierro autoimpuesto, con de pronto sus inicios de ceguera, bueno, todo este tipo de cosas, ella las vivía o las experimentaba a través de esta escritura. Y creo que esa es una lección también muy importante para todas las personas que en algún punto nos queramos o se quieran dedicar a esto. Y es lo que tú mencionabas. Uno puede encontrarse con que de pronto para ser exitoso, para tener un bestseller o para vivir de la escritura, uno se tiene que acomodar a estos moldes o uno tiene que hacer lo que la industria exige, lo que la industria pide. Y yo creo que si ese es el abordaje que uno está teniendo,
Y no solo con la literatura, digamos con espacios como estos. Si uno quiere abrir un canal de Twitch pensando en hacerse millonario, pues no va a durar un mes. Si uno quiere escribir o quiere dedicarse a la escritura para tener las mismas ventas de J.K. Rowling o las mismas ventas de un autor de bestsellers, al mes va a desistir, porque esas cosas no van a pasar, no pasan así de sencillo, y uno puede terminar sacrificando sus ideas y su propia visión del mundo o su propia visión de la escritura en pos de otras cosas. Entonces creo que es algo que pasa en todas las instancias. O sea, una cosa es que uno se dedique a algo porque le gusta, porque le nace, porque quiere hacerlo, porque desea hacer esas cosas, y otra cosa es cogerlas como un rédito económico, como una forma de hacerse famoso, o cualquiera sea ese objetivo secundario que uno tenga. Entonces, obviamente el caso de Emily Dickinson es un caso extraordinario, no solo por lo que sucedió, sino por la época en la que sucedió. El hecho de que hubiera podido encontrar a un editor que la leyera, que se interesara en su obra, que la publicara, así fuera con modificaciones, pues es algo que no le pasa a todo el mundo, y hoy en día la conocemos precisamente porque sus poemas salieron a la luz. Pero creo que en ningún momento la intención de ella era esa. De hecho, pues en sus biografías y en la historia que nos cuentan de ella, nos dicen que en realidad a ella no le interesaba que sus textos fueran publicados, no buscaba que la leyeran. No porque no le gustara, porque sí leía sus poemas a sus editores o a sus familiares, sino porque simplemente ella no escribía para eso, ella no estaba escribiendo para volverse famosa o para ser una gran escritora o ser una gran poeta. Ella escribía para pasar su visión del mundo, para tal vez desfogar esas pasiones o esos sentimientos que tenía, para presentar su propia visión de la vida. Bueno, no sé, cualquiera hubiera sido el motivo, que seguramente ella fue la única que lo supo en su momento, pero era un motivo que iba mucho más allá de eso. Y creo que es algo que hoy en día se ha perdido un poco, precisamente por esas ansias de hacerse famoso o de tener un sustento económico a través de este tipo de cosas. Se ha perdido esa visión del arte y esa visión de hacerlo, porque nos gusta, porque yo quiero contar una historia, así sea una historia mala, así sea una historia buena, así me lea solamente mi mamá o así me lean 50.000 personas. Lo escribí y punto, y ya eso me debería dar la satisfacción suficiente de decir: lo logré, lo escribí y listo. Que creo que es una visión que hoy en día pues está un poco perdida, y sí se apuesta un poco más por ser formulaico, por vender, por salir o sobresalir en un ambiente en el que cada día estamos más saturados de cosas. Hoy en día pues prácticamente con las herramientas que tenemos hoy en día, cualquier persona que escriba cualquier cosa ya la puede publicar en cualquier sitio, y pretender alcanzar algún grado de éxito o de triunfo con eso. Y cada día vemos de pronto menos gente que le interesa escribir por escribir simplemente y ya, porque es una forma de relajarse, porque es una forma, incluso una forma de terapia para uno mismo, tal vez expresar sus opiniones o sus sentimientos en un papel, así no lo vaya a leer nadie. Creo que es algo que se ha perdido un poco, y la historia de Emily Dickinson nos permite como retomar esa visión de: yo escribo porque me gusta, yo escribo porque tengo algo que contar, así sea solamente a mí mismo, y ya, no tengo ninguna otra pretensión con ese texto. Tal vez eso también puede ayudar a evitar lo que tú mencionabas del síndrome de la página en blanco. Pues como vimos en la historia que nos cuenta Posteguillo, lo que Emily Dickinson dio a conocer en vida no era ni la 10ª parte de todo lo que escribió. Ya después, cuando encontraron estos baúles, estos cajones repletos de textos, pues obviamente uno se imagina que no todos eran los grandes textos. Habría textos que eran malísimos, habría textos que estaban incompletos, habría textos que no iban para ningún lado, y sin embargo los escribió. Entonces eso también es algo que a uno a veces de pronto le da mucho miedo
no sé, tal vez porque voy a hacer el ridículo o porque lo que estoy escribiendo es muy tonto y a nadie le va a gustar o porque lo que estoy escribiendo de pronto no tiene mucho sentido. En medio de todos esos experimentos puede que salga algo bueno, puede que salga algo interesante, algo eh, que nos enorgullezca y pues lo importante es hacerlo, ¿no? Si yo lo dejo en mi cabeza o tengo miedo de cómo lo va a recibir las demás personas o tengo miedo de quedar en ridículo por lo que estoy escribiendo, pues nunca lo voy a hacer y eso se va a quedar ahí en mi cabeza y va a morir como en esa abstracción. Entonces, si algo podemos rescatar de esta historia es precisamente eso. Hay que hacerlo y no hay que hacerlo pretendiendo que eso nos va a sacar de pobres o nos va a hacer famosos o nos va a llevar muy lejos, sino por divertirnos, porque nos gusta, porque es lo que queremos hacer y punto. O por lo menos no va a ser inmediato, ¿no? Que es también lo que la gente, o bueno, por lo que a veces se pierde la motivación, ¿no? Entonces, es que como no logré, no sé, las primeras vistas o los primeros buenos comentarios, entonces ya no voy a escribir más, ¿no? Digamos que pues hay casos extraordinarios, obviamente de todo hay. em, pero sí, por lo general, pues la práctica hace a los maestros y pues las cosas no llegan como de primerazo. Muchas cosas de las que uno escribirá en la vida pues son ensayos. Otras serán puntos de partida, pero pues lo importante, como tú dices, es empezar. Y ese era es el título del primer post que está puesto en nuestro blog, porque sí, digamos que, por ejemplo, una idea como esta tomó años para poder llegar hasta este punto, porque sí, no, el miedo, no, es que mañana, no, es que de pronto no, esto no les va a gustar, no, es que de verdad no. Y pues va pasando el tiempo y pues las cosas no se van ejecutando, ¿no? Entonces, sea lo que sea, ¿no? Pues hoy hablamos de escritura porque pues es un tema que sabemos que eh, le llega a muchas personas que están ahí tratando de escribir, tratando de comunicar sus historias, sus formas de ver el mundo y muchas veces no, digamos que eso no llega a ningún puerto sencillamente pues por cosas como esa, ¿no? Es que no está en el molde, es que de pronto no les gusta, no, es que mi forma de escribir es rara y no, eso no le va a gustar a nadie. Pues sí, sabemos de pronto que el fin de un proceso comunicativo como es la escritura, pues también es en cierto punto no publicar, pero pues bueno, que llegue a algún puerto. No todo lo que vayamos a escribir va a llegar allá, pero bueno, lo importante siempre es no rendirse. Y básicamente pues sí, conocer esta historia. Digamos, saber que hubo gente antes que estuvo luchando con muchísimas menos herramientas que las que tenemos el día de hoy. Entonces, sí, a veces también esa saturación de herramientas que ni siquiera sabe por dónde empezar, pues también llega como a entrar en esa crisis, ¿no? Entonces, no, pues muchísimas gracias, Iván, por esta lectura tan emocionante, como te decía, perfecta para una tarde como esta. Ya llega el fin de semana, así que manos a la obra con esos proyectos, con esas ideas que tienen, porque bueno, algún día tal vez eso que creen que no le interesa a nadie, bueno, pues puede cambiar el mundo, ¿no? Claro que sí, muchísimas gracias a ti también por este espacio literario que pues como bien lo decías son espacios que como estamos insistiendo mucho son espacios para ustedes, para que nos cuenten también esas historias que quieren contar y son espacios que obviamente no tienen ninguna pretensión de ser los grandes referentes ni el espacio para dar grandes discusiones, sino simplemente es un espacio creado porque nos gusta, porque queremos hacer esto
porque queremos compartir esas historias con otras personas y queremos que otras personas también nos compartan esas historias. Entonces, pues eso es lo que hace posible este tipo de escenarios y aprovechar estas tecnologías que nos permiten comunicarnos entre nosotros. Entonces, nuestra invitación, como siempre, es a que nos sigan en todas nuestras redes sociales para estar al pendiente de nuestras actividades, principalmente pues aquí en Twitch nos pueden seguir para estar atentos de cuándo vamos a tener una nueva emisión, para que puedan estar con nosotros en vivo y en directo y compartirnos esas historias que quieran compartir. Si en algún momento no pueden ver la transmisión en vivo, pueden ir al canal de YouTube y ver nuestras transmisiones en diferido con un día de atraso. Allí también nos pueden dejar sus comentarios, sus opiniones, todo lo que nos quieran contar. También estamos en Twitter, en Instagram y en Facebook con diferentes comunidades en las que se están haciendo actividades variadas, y también se pueden enterar de cuándo empiezan nuestras emisiones aquí en Twitch. Y prontamente, ya muy prontamente, el blog oficial de Uno de Cada Estantería ya actualizado. Como estaba mencionando Cata hace un momento, pueden entrar, el blog está abierto, hay ahí ya algunos artículos, pero pues lo iremos actualizando recientemente, entonces no se asusten, el blog está vivo, vamos a seguir publicando cositas allí próximamente. Entonces la invitación es a que nos acompañen en todas estas redes sociales para que continuemos la conversación y sigamos en estas emisiones de Uno de Cada Estantería en vivo. A las personas que nos acompañaron, muchísimas gracias por estar ahí con nosotros. A las personas que nos van a ver en diferido, muchísimas gracias por visitarnos en nuestro canal de YouTube y ver nuestros videos. Y a ti, Cata, muchas gracias por mantener este espacio, por brindarnos la oportunidad de hablar de estos temas aquí en Twitch. Y pues nada, nos vemos la próxima semana, probablemente mañana por cuestiones personales, probablemente no va a haber emisión, entonces nos veríamos la próxima semana con una nueva tanda de lecturas aquí en Uno de Cada Estantería en vivo. Claro que sí, aprovechen, vamos a dejar todos los videos listos en nuestro canal para que nos encontremos entonces a partir de la próxima semana, ya todos al día con las lecturas que tengan pendientes al día. Muchísimas gracias por acompañarnos en esta semana. Desde ya les deseamos un muy feliz fin de semana, y también la invitación está abierta por si quieren leer con nosotros. Solamente es que nos contacten a través de cualquiera de nuestras redes sociales, y por supuesto aquí les daremos el espacio. Es muy sencillo, no se preocupen, no es nada técnico del otro mundo, así que aquí pueden venir a leer esa historia que les cambió la vida y que quieren que le cambie la vida a alguien más. Así que piénsenlo. Nos vemos en las estanterías y nos vemos la próxima semana. Que estén muy bien. Chao, chao, que estén muy bien.